Al revisar las estadísticas de mi canal, descubrí algo que me llenó de emoción y gratitud. Más del 20% de quienes me escuchan son hombres. Y hoy quiero detenerme un momento para decirles gracias. Gracias por estar ahí, por escuchar en silencio, por sentir con el corazón, aunque muchas veces no lo digan en voz alta. Por eso, este episodio es especial. Hoy los voy a llevar a una historia distinta, contada con voz masculina, una voz que también conoce el peso de las pérdidas, de las decisiones difíciles y de las heridas que no siempre se ven. Escúchenla con calma, déjense llevar por cada palabra, y cuando termine, me encantaría saber su opinión. ¿Qué sintieron? ¿Qué parte les habló más profundo? Esta voz logró tocar algo dentro de ustedes. Y ahora, díganme la verdad, sin pena y con una sonrisa. ¿Prefieren las historias con voz femenina o con voz masculina? Prometo no ponerme celosa, bueno, tal vez un poquito. El teléfono sonó a las 2:37 de la tarde, en un martes de sol implacable en Querétaro, un calor seco que hacía que el aire del departamento nuevo pareciera espesarse. Yo estaba acomodando los últimos platos en la alacena, con las manos aún impregnadas del olor del limpiador de piso, el olor de un comienzo nuevo que había esperado durante mucho tiempo. Pensé que era mi hija llamando para saber cómo estaba, o quizá alguien se había equivocado de número, pero la voz del hombre al otro lado temblaba, como si cada palabra tuviera que empujarse desde el fondo de la garganta. Doña Carmen, soy el antiguo dueño del departamento. Olvidé apagar una cámara vieja y vi a su esposo. Hay frases que no necesitan gritarse para helar la sangre. Él hizo una pausa breve y luego continuó, con una urgencia casi desesperada. Por favor, venga de inmediato, venga sola y, por favor, no le diga nada a su esposo. Me quedé paralizada en medio de la cocina, todavía llena de cajas de cartón. Tengo 63 años. Sobreviví al cáncer. Crié a 3 hijos hasta que fueron adultos y despedí a mis padres cuando regresaron a la tierra. De verdad creí que, después de tantos años, ya no había nada que pudiera derrumbarme. Pero me equivoqué. Bastó una sola llamada y 40 años de matrimonio comenzaron a resquebrajarse sin ruido, sin aviso, como un vaso que cae al suelo y se hace añicos en silencio. Y antes de seguir, permíteme decirte algo. Estoy muy feliz de que estés aquí. Si esta historia toca algo en ti, dale like, suscríbete y dime desde dónde me estás escuchando. Me encanta leerte. Colgué muy despacio, como si cualquier movimiento brusco pudiera hacer que toda esa cocina nueva se viniera abajo. Dejé el teléfono sobre la mesa fría. Me quedé ahí un buen rato, sin saber exactamente qué estaba mirando. La luz del sol entraba por la ventana e iluminaba las cajas de cartón, aún sin rotular, la vajilla que acababa de acomodar con cuidado, el mantel nuevo que elegí con tanta atención porque Julián dijo que combinaba mejor con un ambiente más tranquilo. Tranquilo. Yo había creído que estaba entrando en una etapa tranquila de la vida. Respiré hondo. El olor del limpiador de piso seguía flotando en el aire, ese olor a limpieza que da una sensación de control, como cuando aún trabajaba en el hospital. Cada vez que terminaban de desinfectar los pasillos, yo sentía que todo iba a estar bien, aunque afuera hubiera muchos casos graves. Me acostumbré a esa sensación, tanto que la llevé conmigo a la vida matrimonial. Julián estaba en la sala. Escuché el taladro con su zumbido constante, y luego su silbido suave, una melodía clásica conocida. Siempre silbaba así cuando estaba concentrado. Me apoyé ligeramente en el marco de la puerta y miré esa espalda tan familiar. Los hombros un poco caídos, el cabello más canoso que el año pasado, la camisa que planché esa mañana todavía impecable. Un hombre culto, educado, respetado por sus alumnos y estimado por sus amigos. Un esposo del que todos decían que yo era afortunada por tener. ¿Ya terminaste?, preguntó Julián, levantando la vista con una sonrisa. Dejo listo el estante y descansamos. Hace mucho calor. Sí, respondí. Mi voz sonó extrañamente normal. Salgo a comprar un poco de pan. Se me olvidó. Él asintió, sin sospechar nada. Habíamos vivido juntos el tiempo suficiente
como para no necesitar muchas explicaciones. La confianza entre nosotros era como un objeto viejo en la casa. Ya no se le presta atención, porque siempre ha estado ahí. Tomé mi bolso, la mano me temblaba apenas. No lo suficiente para que alguien lo notara, pero sí para que yo lo sintiera. Antes de abrir la puerta, me detuve un segundo y miré de nuevo el departamento nuevo, el lugar que elegimos después de meses de hablarlo. La casa es demasiado grande ya, dijo Julián entonces, sentado frente a mí en la mesa del comedor antiguo. Ya solo quedamos nosotros dos, Carmen. Mudémonos a algo más pequeño, cerca del centro, más tranquilo, como al principio. Como al principio. Esa frase tocó una parte muy sensible en mí. Sonreí y asentí. Pensé en las mañanas sin subir escaleras para limpiar cuartos vacíos, en las tardes de solo dos personas, café y música suave. Pensé en la sencillez como una recompensa por toda una vida de trabajo, por toda una vida cuidando de otros. Le creí. Le creí porque quería creerle. El coche avanzó por el camino de siempre, pero ese día el paisaje se veía distinto. Los árboles seguían ahí, las tiendas de siempre seguían abiertas, pero todo parecía cubierto por una capa delgada de vidrio que me dejaba mirar sin poder tocar. El semáforo se puso en rojo y me detuve. La mano sobre el volante estaba helada. En mi mente, los recuerdos comenzaron a unirse solos, como un reflejo profesional antiguo. Cuando hay síntomas, reviso todo el historial. Recordé conversaciones muy normales. Julián hablaba de vender la casa como de una decisión evidente. No quiero que te canses más, me decía. Has hecho demasiado por esta familia. Yo me conmoví. Pensé que me veía, que me comprendía. Firmé los papeles, transferí el dinero y le dejé a él la mayor parte de los trámites, porque decía que estaba acostumbrado a la burocracia. Yo, una mujer que pasó la vida cuidando, me acostumbré a poner la tranquilidad de los demás por delante. En el hospital aprendí a hablar bajo, a caminar despacio, a no asustar a nadie. En casa aprendí a guardar silencio en el momento justo, a dejar pasar lo insignificante, para que la comida no se enfriara y el hogar no se tensara. A eso lo llamé prudencia, lo llamé cuidado, pero quizá solo era una forma muy larga de estar dormida. El auto se detuvo frente a un edificio viejo. Apagué el motor y me quedé sentada unos segundos. Mi corazón latía despacio, de manera regular, de una forma extraña. No era pánico, no era miedo. Era esa sensación conocida que antecede a las malas noticias que tantas veces tuve que comunicar a las familias de mis pacientes. Cuando todo por dentro ya está preparado, aunque por fuera nadie sepa aún lo que está a punto de ocurrir. Bajé del coche y cerré la puerta. El sonido resonó con claridad en el aire sofocante de la tarde. Supe que, a partir de ese instante, todo lo que había creído sobre mi matrimonio dejaría de estar quieto. Pero en ese momento, todavía no sabía qué estaba a punto de ver. Solo sabía una cosa: la paz en la que creía estar viviendo. Quizá nunca había existido como yo pensaba. Salí de la casa de Esteban cuando el sol ya había bajado un poco y la luz amarilla oscura se alargaba sobre la banqueta cuarteada. No hubo mareo que me obligara a detenerme, ni ganas de dejarme caer al suelo como en esas historias que la gente suele contar. Mi cuerpo funcionaba de una manera extraña, tan conocida que daba miedo, como si un interruptor viejo se hubiera encendido de pronto después de muchos años dormido. Manejé despacio, muy despacio, no porque tuviera miedo, sino porque necesitaba cada respiración, cada silencio, para ordenar lo que llevaba dentro. 40 años como enfermera me enseñaron algo muy simple. Cuando estalla una crisis, quien grita primero suele ser quien cae primero. Y quien guarda silencio. Quien guarda silencio normalmente está calculando cómo sobrevivir. No lloré, no porque no doliera, sino porque las lágrimas en ese momento eran un lujo que aún no podía permitirme. Había estado frente a demasiadas camas de hospital como para no entender que hay instantes en los que las emociones deben colocarse detrás de la responsabilidad. Cuando llegué a casa, Julián todavía no terminaba el estante. Se volvió a verme y sonrió con suavidad, como todos los días. ¿Pudiste comprar el pan?, preguntó.
Su voz era tan tranquila que de haber sido unas horas antes me habría reconfortado. No respondí. No tengo hambre. No era mentira. El único vacío que sentía en ese momento no venía del estómago. Colgué el bolso en el perchero y me fui directo al dormitorio. Julián no se dio cuenta. Estaba acostumbrado a que yo resolviera sola mis cosas, tan acostumbrado a mi silencio que lo daba por hecho. Cerré la puerta con cuidado, con delicadeza. La laptop estaba sobre el escritorio, exactamente en el lugar donde la había dejado por la mañana. Me senté y la encendí. Mis dedos se movieron con firmeza, sin temblar. Conecté la memoria USB que me había dado Esteban y revisé, archivo por archivo, imagen por imagen. Cambié nombres, hice copias, guardé otra más en un disco duro externo que había comprado tiempo atrás por si acaso, costumbre de alguien que siempre se prepara para lo peor, aunque por dentro siga esperando que no ocurra. Escuché la voz de Julián en la sala. Hablaba por teléfono, con un tono bajo y cercano. No intenté escuchar. Ya no lo necesitaba. Lo que tenía que saber, ya lo sabía. Ahora tocaba trabajar. Abrí mi cuenta bancaria. Los números aparecieron, familiares y fríos. Era el dinero de toda mi vida. El dinero de las guardias nocturnas, de cubrir turnos por otros, de los meses en que dejé mis propias necesidades a un lado para que a mis hijos no les faltara nada. No transferí todo, solo lo suficiente para protegerme, lo suficiente para que, si mañana todo se derrumbaba, yo pudiera seguir en pie. Cuando confirmé la operación, me recosté en la silla y cerré los ojos unos segundos. En mi mente ya no estaba Julián. En su lugar había una lista de tareas, clara y precisa. Había hecho listas así cuando al hospital le faltaban medicamentos, cuando estallaba una emergencia, cuando todos entraban en pánico. Conocía bien esa sensación y sabía que debía confiar en ella. Tomé el teléfono y busqué un nombre que no marcaba desde hacía mucho tiempo. Renata Salgado. Renata era alguien de quien el gremio médico solía hablar con una mezcla de respeto y cautela. Una abogada en la Ciudad de México, reservada, poco visible en los medios, pero cada vez que su nombre aparecía en un caso, todos sabían que detrás había expedientes preparados con un cuidado minucioso. Yo había cuidado a su madre en el hospital años atrás. No éramos cercanas, pero lo suficiente para que supiera quién era yo. El teléfono sonó 2 veces antes de que contestara. «Carmen», su voz seguía siendo firme, directa. «Hace mucho que no llamabas. Necesito ayuda», dije sin rodeos. «Y la necesito ahora». Guardó silencio un instante. «¿Estás a salvo?» «Sí», respondí. «Pero no lo estaré por mucho tiempo si no hago lo correcto». Escuché cómo arrastraba la silla y dejaba un bolígrafo sobre el escritorio. «Dime». No le hablé desde la emoción, le hablé desde los hechos, el video, las cuentas, el plan de transferencias, las relaciones entre las personas involucradas. Renata no me interrumpió. Solo hizo preguntas muy breves y exactas, como un médico que revisa el historial antes de indicar un tratamiento. Cuando terminé, habló con calma. «Tenemos que congelar las cuentas de inmediato. Prohibir cualquier transferencia de bienes». «¿Tienes los documentos?» «Sí», respondí. «Los guardé todos». «Bien», dijo. «No reveles nada. No confrontes a nadie. No preguntes por qué. Tu tarea ahora es mantener la calma y seguir cada paso con precisión». Colgué y sentí algo muy extraño abrirse paso en el pecho. No era alivio, no era miedo, era concentración pura, algo que había conocido durante muchos años y que había olvidado que aún conservaba. Esa noche cociné como de costumbre. Julián habló del estante, de un antiguo alumno con el que se había topado por casualidad. Yo asentí, puse los platos sobre la mesa y serví el agua. Si alguien hubiera mirado desde fuera, habría visto una cena tranquila de una pareja que había recorrido casi toda una vida junta. Solo yo sabía que, dentro de mí, otra Carmen había despertado, la mujer que no llora, la mujer que entiende que cuando los demás creen que una es más débil, es precisamente cuando debe estar más lúcida. El teléfono de Julián vibró a la mañana siguiente mientras yo preparaba café.
Ese sonido tan familiar resonó en la cocina silenciosa, pero esta vez ya no era parte del ritmo cotidiano. Escuché cómo abría la aplicación del banco, luego un silencio tan breve que casi se podía cortar. Después, la silla arrastrándose con fuerza, golpeando seco contra el piso. «¿Carmen?», llamó desde la sala, sin la calma de siempre. «¿Hiciste algo con la cuenta?». Dejé la cafetera, me sequé las manos en el trapo y salí. La luz de la mañana entraba de lleno por la ventana y dejaba ver su rostro con claridad, tenso, descolorido, los ojos sin la seguridad habitual. Lo miré largo rato, como si por primera vez en la vida me permitiera mirarlo sin ajustar mis emociones para mantener la paz. «Sí», dije. «¿Tienes algún problema?». Sonrió forzado, una sonrisa que intentaba conservar la calma. «La cuenta principal. No puedo entrar. Tal vez es un error del banco. ¿Puedes llamar tú?». Negué con la cabeza. «No es un error». Me miró, la mirada se le endureció. «¿Qué quieres decir con eso?». Jalé una silla y me senté frente a él. Mis movimientos fueron lentos, sin prisa. «Ya lo sé, Julián». Esas 3 palabras cayeron entre nosotros sin alzar la voz, pero bastaron para espesar el aire del cuarto. Él se quedó inmóvil y luego se levantó de golpe. «¿Saber qué?», gruñó. «¿De qué estás hablando, Carmen?». No respondí de inmediato. Miré sus manos sobre la mesa, esos dedos que enseñaron a cientos de alumnos a deslizarse sobre las teclas y que ahora temblaban apenas. Entendí que, en ese instante, el control ya no estaba en sus manos. «Sé lo de Lucía», dije. «Y lo del dinero». Soltó una carcajada nerviosa, apresurada, sin rastro de alegría. «¿Y a quién le creíste? ¿A Lucía o a chismes sin sentido? Confías más en los de afuera que en tu propio esposo». «Confío en lo que vi», respondí, con la voz pareja, ni alta ni baja, y en lo que escuché. Se dio la vuelta, caminó un par de veces por la sala, y luego regresó de pronto, con el tono ya cargado de enojo. «Invadiste mi privacidad, me espiaste, no tienes derecho». «¿Derecho?», lo interrumpí. Por primera vez en la conversación, elevé la voz. «¿Cuál es tu derecho, Julián? ¿El derecho a llevarte todo lo que tengo sin que yo lo sepa?». Se quedó quieto. En ese momento vi con claridad el cambio en su rostro, de la ira al desconcierto, y luego a un miedo muy real. Bajó la voz. «Carmen, estás equivocada. Yo solo estaba tratando de acomodar algunas cosas. Nada es como tú piensas». Me levanté y entré al dormitorio. Él me siguió, hablando sin parar, con un tono mezclado de reproche y súplica. «Sabes que siempre me he preocupado por ti. Todo lo que hago es por nuestro futuro». Abrí el cajón y saqué el folder de papeles que había preparado desde la noche anterior. Regresé y lo puse sobre la mesa. Julián miró hacia abajo, le tomó unos segundos entender de qué se trataba. «¿Separación?», exclamó. «¿Estás loca?». No dije. «Por primera vez en mi vida estoy despierta». Tomó el montón de papeles y los hojeó. Las manos le temblaban de forma evidente. «No puedes hacer esto. Después de tantos años, no puedes simplemente...». «Sí puedo», lo interrumpí, «y lo estoy haciendo». Alzó la vista, con los ojos enrojecidos. «¿Vas a echarme a la calle? ¿Has pensado qué va a decir la gente de mí?». Lo miré con atención. «Pasé toda mi vida pensando en qué iba a decir la gente de ti. Ahora pienso en mí». Soltó los papeles. La voz se le suavizó por completo. «Carmen, si estás enojada, hablamos. Si estás triste, te pido perdón. Pero no hagas esto tan grande. Sabes que no soporto los escándalos». Respiré hondo. Era una voz conocida, la voz que tantas veces me hizo retroceder, que me llevó a pedir perdón sin haber faltado, que me empujó a callar para conservar la armonía. Pero ese día ya no tenía efecto. «Tienes 15 días», dije. 15 días para salir de este departamento. En ese tiempo, te pido que mantengamos distancia». Me miró como si no pudiera creer lo que oía. «No puedes tratarme así». «Te traté con mucha consideración durante 40 años», respondí. «Ahora solo estoy siendo considerada conmigo misma». El aire entre nosotros quedó en silencio. Él se sentó en la silla, bajó la cabeza y se cubrió el rostro con las manos. Yo me quedé de pie,
sin acercarme ni alejarme. Por primera vez en mi vida, no di un paso para calmar, no pedí perdón para apagar una tormenta emocional que no había provocado. Me di la vuelta y entré a la cocina. Mis pasos resonaron con claridad sobre el piso. Dentro de mí no había victoria ni rencor, solo una sensación de alivio que se extendía despacio, como cuando uno se quita una prenda demasiado apretada después de haberla llevado puesta toda la vida. Después de ese enfrentamiento, Julián se volvió extrañamente silencioso. Ya no discutía ni suplicaba. Su silencio no era paz, sino como la superficie lisa del agua antes de un remolino. Yo lo percibía con claridad, con esa intuición que me acompañó durante 40 años de trabajo y de matrimonio. En los días siguientes, él salía de casa más temprano y regresaba más tarde. Hablaba poco, evitaba mi mirada, pero mantenía el teléfono siempre cerca, más que nunca. Algunas noches, lo escuchaba caminar por la sala, con pasos suaves, como si temiera despertar a alguien. Yo no preguntaba. Aprendí que cuando alguien empieza a ocultar cosas en el silencio, las preguntas solo lo vuelven más cuidadoso. Mantuve la rutina de siempre. Ir al mercado, cocinar, limpiar. Todo parecía tan normal que, si alguien pasaba por ahí, pensaría que solo atravesábamos una etapa de frialdad como tantas parejas. Pero por dentro, yo ya estaba levantando barreras invisibles. No para defender a Julián, sino para protegerme a mí misma. Esa tarde, recibí una llamada de Renata. Su voz sonaba más grave de lo habitual. «Carmen, hay algo que necesitas saber», me dijo. «Aparecieron unas transacciones antiguas en el sistema. No están a nombre de Julián, pero pasaron por tus bienes». Me senté en la silla y apreté con fuerza el asiento. «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir», Renata hizo una breve pausa, «que tu matrimonio no fue solo el destino, fue el camino». No pregunté más. Entendí perfectamente el significado de esas palabras. Cuando trabajaba en el hospital, vi casos en los que los síntomas eran apenas la parte visible de un daño mucho más grande por dentro. Ahora, mi vida estaba frente a una estructura similar. Esa noche, Julián dijo que tenía que salir a una reunión urgente con un viejo amigo. Su voz intentaba mantenerse tranquila, pero la mano con la que sostenía las llaves temblaba levemente. Asentí, sin preguntar a dónde iba ni a qué hora volvería. Cuando la puerta se cerró, me quedé quieta un buen rato en la sala, escuchando cómo sus pasos se alejaban por la escalera. Luego, tomé el teléfono. Esteban contestó de inmediato, como si hubiera estado esperando esa llamada desde hacía tiempo. Doña Carmen dijo, «Ya regresaron». Mi corazón latió con fuerza, pero mi mente estaba sorprendentemente clara. «¿Cuándo?» «Hace unas horas», respondió, «al departamento viejo». Creyeron que yo ya no estaba pendiente de ese lugar. Cerré los ojos un instante. «¿Estás seguro de que no descubrieron la cámara?» «Seguro», dijo Esteban, «porque lo que buscaban no era la cámara». No necesité que explicara más. Supe de inmediato lo que eso significaba. Compraron ese departamento no por la luz, ni por la ubicación tranquila, ni por recuerdos bonitos como Julián había dicho. Lo compraron por algo que no aparecía en el contrato ni en ningún plano. Una caja fuerte antigua, escondida dentro de un muro que solo el antiguo dueño conocía. Cuando Esteban volvió a mostrarme el video después, noté que la habitación se veía muy distinta a la primera vez. Ya no había cercanía ni gestos fingidos de amor. Julián y Lucía se movían rápido y con precisión, como personas que habían ensayado esa escena muchas veces. Quitaron una parte del muro, sacaron la caja fuerte y la colocaron en el piso. Lucía hablaba muy poco. No lo necesitaba. Su mirada era aguda y fría, muy distinta a la de la mujer dulce que me había abrazado la noche de Navidad. Cuando Julián dudaba, ella le indicaba con un gesto mínimo y decidido. En ese instante, vi con claridad un cambio de roles. Julián no estaba dirigiendo, estaba obedeciendo. Entonces, apareció un nombre. «A Mauricio no le gusta esperar», dijo Lucía, con la voz baja pero firme. «Si esto no queda listo esta noche, no estará contento». Julián asintió, con el sudor perlándole la frente. «Lo sé. Estoy haciendo todo lo posible». Mauricio Beltrán. Ese nombre no me era ajeno.
no porque lo conociera personalmente, sino porque había aparecido en los periódicos y en esas conversaciones que la gente mantiene en voz baja. Un gran empresario, un filántropo en el papel y el centro de una investigación por lavado de dinero que todos conocían, pero que nadie se atrevía a mencionar en voz alta. Miré a Esteban. Él no estaba viendo la pantalla. Lucía es su hija, dijo en voz baja, como si temiera que hasta las paredes escucharan. Ya lo confirmé. En ese momento no sentí sorpresa. Solo sentí que, por fin, todo encajaba en su lugar. Lucía no era una mujer enamorada de Julián, era alguien con una misión. Y Julián era solo un camino conveniente. Pensé en mí, en las cuentas a mi nombre, en la casa comprada con mi dinero, en el prestigio, la estabilidad, la apariencia perfecta de un matrimonio de 40 años sin manchas. Nada de eso era el objetivo final. Todo era el puente. Mi matrimonio nunca fue solo un asunto de dos personas. Fue convertido poco a poco en una herramienta, en silencio, bajo los nombres del amor, el cuidado y la confianza. Y mientras estaba ahí, mirando esas imágenes frías en la pantalla, entendí que lo que tenía delante ya no era la traición de un esposo, sino el derrumbe de una estructura construida durante mucho tiempo, con enorme cuidado, dentro de la vida que yo creía la más segura. Cuando la pantalla se apagó, la casa de Esteban quedó sumida en un silencio espeso. No era el silencio agradable de una tarde sin viento, sino uno cargado con el peso de todo lo que aún no se había dicho. Me quedé sentada, con las manos sobre el regazo, sintiendo mi corazón latir con una regularidad extraña. Cuando se ha atravesado demasiado dolor, el cuerpo aprende a no reaccionar con prisa. Esteban se levantó y caminó despacio hacia la ventana. Corrió ligeramente la cortina y dejó entrar una franja delgada de sol. La luz iluminó su rostro y por primera vez noté rasgos que antes me habían pasado desapercibidos. Los ojos hondos y cansados, la boca como si llevara mucho tiempo conteniendo algo. Doña Carmen dijo, con la voz ronca, había decidido no contarle esto. Pero, a estas alturas, creo que usted merece saberlo. No respondí de inmediato, solo asentí muy suavemente. Hay verdades que solo necesitan un gesto de permiso para salir. Esteban regresó y se sentó frente a mí. Colocó las manos sobre las rodillas y las apretó hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Mauricio Beltrán dijo, despacio, no es solo el hombre que usted acaba de escuchar en el video, es mi hermano menor. La frase cayó entre nosotros sin hacer ruido, pero sentí como si el aire de la habitación hubiera cambiado de dirección. Miré a Esteban, buscando en su rostro alguna señal de mentira, o, al menos, de duda. No la había. Solo el cansancio de alguien que ha cargado ese secreto durante demasiado tiempo. Fuimos muy cercanos, continuó. De jóvenes, confié en él, lo protegí. Creí que estaba cuidando a mi familia. Se detuvo y respiró hondo, hasta el día en que mi esposa y mi hijo murieron. Me incliné un poco hacia adelante, no por curiosidad, sino por el reflejo de alguien acostumbrado a escuchar historias dolorosas sin permitirse llorar junto a quien las cuenta. Lo llamaron un accidente, dijo Esteban, un incendio del auto en la carretera. Los medios hablaron de ello unos días y luego callaron, pero yo lo sabía. Siempre lo supe, porque antes había visto los números, las transferencias, cosas que Mauricio nunca pudo explicar. Su voz se volvió más grave, y cada palabra parecía salirle desde lo más profundo del pecho. No tenía pruebas, nada con qué sacarlo a la luz, y si hablaba, yo también habría muerto. Yo me enderecé en la silla. En ese instante, ya no miraba a Esteban como a un antiguo dueño, ni como a un testigo inesperado dentro de mi historia. Lo miré como a un hombre que había vivido 20 años con un dolor atorado en la garganta. La cámara, dije en voz baja. No fue un descuido. Esteban asintió. No lo fue. Sonrió apenas, una sonrisa sin alegría. Fue una trampa. Esperé 20 años para encontrar un eslabón lo bastante limpio, lo bastante confiable para sacar toda esa estructura a la luz. Sentí que la espalda se me helaba. ¿Y usted pensó que yo era ese eslabón? No al principio, respondió con honestidad. Al principio,
Solo pensé que usted era una mujer decente, un matrimonio de muchos años, una vida sin escándalos, un muro perfecto para esconder el flujo del dinero. Me miró de frente, sin apartar la vista, pero cuando vi que usted no se derrumbaba, cuando la vi actuar, supe que usted no era solo una víctima. La habitación volvió a quedarse en silencio. Escuché el ruido de los autos en la calle, el ladrido lejano de un perro, sonidos muy cotidianos. Y justo en ese contexto, entendí algo que me punzó el pecho. Durante 40 años, yo creí que elegía callar para proteger a mi familia, pero quizá ese silencio también me convirtió en parte de la fachada que otros aprovecharon. Me usaron como una puerta, dije, sin alzar la voz, sin rencor, una puerta lo bastante limpia para que pasara dinero sucio. Esteban no lo negó, bajó la cabeza. Sí, y por eso le pido perdón. Miré mis manos, no temblaban. Eso me sorprendió más que cualquier confesión. Me habían utilizado, esa era la verdad. Pero al mismo tiempo, comprendí que, por estar en ese lugar, yo estaba parada en un punto muy distinto al de Julián o Lucía. Yo tengo una elección, dije, despacio. ¿Verdad? Esteban levantó la mirada. Sí, respondió de inmediato. Y eso es lo único que yo no puedo quitarle. Me recargué en la silla. En mi cabeza, las piezas morales comenzaron a chocar entre sí. Ya no quería ser herramienta de nadie, ni de alguien malo, ni de alguien que se llamara a sí mismo vengador. Pero tampoco podía darle la espalda a la verdad cuando ya estaba frente a mí, tan clara. Yo no hago esto por usted, dije, y tampoco por Mauricio. Lo entiendo, contestó Esteban. Lo hago por mí, continué. Porque si yo me doy la vuelta, vuelvo a ser la mujer que calla. Esa que ya me es demasiado familiar. Esteban asintió muy despacio. En su mirada, en ese momento, no había presión ni expectativas, solo una aceptación pesada, como si supiera que, a partir de ahora, nada iba a estar en sus manos. Me levanté, tomé mi bolso. Antes de salir, me volví a mirarlo. 20 años es demasiado para vivir esperando, dije, pero yo no voy a dejar que pase un día más en la oscuridad. Esteban no dijo nada. Solo me siguió con la mirada, con una mezcla de alivio y miedo. Y yo, al salir, supe una cosa con total claridad. Yo ya había salido del papel de víctima, pero al mismo tiempo estaba entrando en un lugar mucho más peligroso, el lugar de quien decide hasta dónde va a llegar esta verdad. Esa noche no me dormí de inmediato, no por miedo, sino por una sensación muy concreta. Alguien estaba moviéndose alrededor de mi vida, muy cerca, muy despacio y con mucha paciencia. Me senté junto a la ventana, con las luces apagadas, dejando solo el resplandor tenue de la calle debajo. Querétaro de noche suele ser tranquilo, pero aquella tranquilidad tenía una tensión distinta, como un lago quieto por arriba y una corriente fuerte por debajo. Casi a la medianoche, noté que el carro gris estacionado frente a mi casa llevaba demasiado tiempo ahí. Al principio pensé que yo estaba exagerando, pero seguía ahí 1 hora después, y 2 horas después. Sin luces adentro, nadie bajaba, solo inmóvil, como una sombra con intención. Mi corazón empezó a latir más lento, golpe a golpe, sin pánico, pero alerta. Corrí la cortina, me aparté de la ventana y caminé hacia el interior, donde ya había dejado lista mi bolsa, con documentos y el teléfono. El aviso de un mensaje vibró suave. Era Renata. Carmen, tienes que tener muchísimo cuidado. Mauricio se fugó esta tarde. Leí esas palabras 2 veces, no porque no las entendiera, sino porque necesitaba asegurarme de que estaba despierta. Se fugó. La frase me retumbó en la cabeza, pesada y helada. Contesté con lo mínimo. Entiendo. No necesitaba más instrucciones. Yo sabía que, cuando un hombre como Mauricio queda acorralado, no busca justicia, busca borrar huellas. Cerré con llave, revisé cada seguro, cada ventana. Todo lo hice despacio y en orden, como cuando preparaba una sala de urgencias para un caso difícil. No prendí más luces. Me senté en el sofá, con la espalda recta y las manos sobre las rodillas. En mi mente no aparecía la muerte,
sino una pregunta concreta. Si entraban, ¿qué tenía que hacer para aguantar con vida el tiempo suficiente? El primer sonido no fue fuerte. Un roce de metal, muy leve, en la puerta de atrás. Me levanté sin hacer ruido, las manos frías, pero firmes. Retrocedí hacia el pasillo, donde sabía que había un ángulo ciego. Luego se oyó el vidrio quebrarse. No un estruendo, sino un quiebre contenido, controlado. Esas personas no venían en caos. Venían con un plan. Una sombra entró a la sala, y luego otra. No alcancé a verles el rostro, solo movimientos rápidos, limpios. Escuché susurros. Sentí mi propio corazón golpeándome en los oídos, más claro que cualquier otro sonido. En ese instante, no pensé en Julián, no pensé en Lucía, solo pensé en mantenerme lúcida. Y entonces sonó un disparo. No cerca, no directo, pero lo bastante cerca como para hacer vibrar el aire. Me agaché por reflejo, la mano sujetándose al muro. Una voz de hombre se escuchó, grave y fría. Reconocí ese tono, aunque nunca lo hubiera oído en persona. Era Mauricio. Carmen me llamó. Sal, solo vamos a hablar. Yo no respondí. Había aprendido demasiado bien que, cuando alguien con un arma dice solo hablar, nunca es una conversación normal. Me quedé en silencio. Cada segundo que pasaba, yo sabía que del otro lado también estaban midiendo. No querían hacer un escándalo ahí. Todavía no. De pronto, las sirenas estallaron y rasgaron la noche. No una, varias. Las luces rojas y azules se colaron por los vidrios rotos, pasos corriendo, gritos firmes. Me pegué a la pared y solté un aire largo que no me di cuenta que llevaba guardado. Después todo pasó muy rápido. Hubo un estruendo seco, breve, se escuchó a alguien caer, un gemido corto, y luego, nada. Yo no miré, no lo necesitaba. Me quedé quieta, con las manos frente al pecho, esperando a que el caos terminara. La puerta principal se abrió de golpe. Entraron personas con chalecos y equipo. Una voz sonó clara, controlada. «Señora Carmen, ¿está bien?» Yo asentí, solo asentí. No lloré, no temblé. En ese momento, mi cuerpo se sentía como al terminar un turno larguísimo, cansado, pero de pie. A Mauricio lo sacaron en camilla. Estaba herido, no de gravedad. Su cara quedó expuesta bajo las luces, más viejo que en las fotos que yo había visto, pero con la mirada igual de filosa, llena de furia. Cuando la camilla pasó frente a mí, él giró la cabeza y me miró directo. No dijo nada, pero en esos ojos vi algo muy claro. El juego se había terminado, pero la cuenta todavía no estaba saldada. Pero no dije nada de eso. No vine aquí para perdonar, dije despacio. Vine para cerrar. Él cerró los ojos. Una lágrima resbaló por la comisura. No levanté la mano para limpiarla. Ya lo había hecho demasiadas veces en mi vida, por dolores que no eran míos. El perdón, continué, no siempre sana. A veces solo hace que uno regrese a un lugar del que ya debía haberse ido. Luego me levanté y acomodé el abrigo. Antes de salir, me volví a mirarlo por última vez, no para guardarlo en la memoria, sino para asegurarme de que no cargaría más con esa imagen como una obligación. A la mañana siguiente, me llevaron a revisión y a dar mi declaración. Mientras caminaba por el pasillo del hospital, la luz del mediodía atravesaba los grandes ventanales y sentí con claridad algo muy concreto. La justicia no siempre trae alivio inmediato, pero me dio otra cosa, más silenciosa y duradera. El derecho a elegir cómo seguir viviendo, sin quedar atada a papeles antiguos. Un año pasó sin el ruido que la gente suele imaginar. No hubo una frontera clara entre el antes y el después. Solo mañanas en las que desperté y noté que ya no tenía que tomar aire antes de salir del dormitorio. Ya no existía esa cautela constante, ni la pregunta de cuánta parte de mí debía callar ese día para que todo pareciera en calma. Empecé a vivir más despacio, no por cansancio, sino porque por fin podía elegir mi propio ritmo. Salí de Querétaro al inicio de la temporada de lluvias y me mudé a Oaxaca, no para huir, sino para colocarme en otro espacio, uno que no me recordara los papeles antiguos. La casa pequeña que renté
Estaba en una pendiente tranquila, con un porche amplio que daba a techos de teja vieja y a una bugambilia morada. Por la mañana, la luz se filtraba entre los árboles y dibujaba sombras irregulares sobre el piso de loseta, como pinturas aún sin terminar. Empecé a aprender a pintar una tarde cualquiera. No era una clase grande, solo un taller pequeño de una mujer del lugar, con las paredes llenas de cuadros a medio hacer. Me puso un pincel en la mano sin preguntarme si ya había pintado antes. «Prueba», me dijo. Sostuve el pincel con una mano todavía rígida, dudando frente a los colores como una niña. Pero cuando el primer trazo tocó el papel, sentí algo adentro que se aflojaba. No tenía que ser correcto. No tenía que ser bonito. Solo tenía que ser honesto. En los días siguientes, repartí mi tiempo entre la pintura y el voluntariado. Volví al hospital, pero no como enfermera. Me senté junto a mujeres en tratamiento. Las escuché hablar de sus miedos, de sus hijos, de las cosas que no habían alcanzado a vivir. No daba consejos. Solo estaba ahí. Algunas tardes salía del hospital con el pecho pesado, pero ya no con la misma impotencia de antes. Sabía que no podía salvar a nadie de su destino, pero sí podía evitar que lo enfrentaran a solas. Por las noches, solía sentarme en el porche, con una taza de té caliente, mirando cómo la calle se iba aquietando. Los sonidos de Oaxaca al anochecer son distintos. Pasos lejanos, música suave que llega desde algún lugar, el viento colándose entre los techos viejos. A veces pensaba en Julián, no con enojo ni con lástima, solo como se piensa en un capítulo ya leído. No borré los recuerdos, solo los coloqué en el sitio que les correspondía dentro de mi vida. Una vez, mientras pintaba en el porche, un hombre se detuvo frente al portón. Me preguntó si sabía dónde estaba un taller de cerámica cercano. Su voz era grave, educada, sin prisa. Le indiqué el camino y hablamos un poco más, del clima, de la luz de la tarde. No me preguntó de dónde venía, ni mostró una curiosidad excesiva. Volvimos a vernos algunas veces después, de manera casual y natural. A veces solo para tomar café, otras para caminar un tramo corto, sin promesas, sin definiciones. Dos personas adultas, lo bastante conscientes para entender que acompañarse no siempre tiene que llevar a una promesa. Una tarde ya avanzada, cuando el sol había perdido intensidad, me senté en el porche, dejé el pincel a un lado y miré el cuadro frente a mí. No era perfecto. Había zonas inconclusas, líneas a las que aún no me atrevía a volver, pero era mío. Me recargué en la silla, solté un suspiro largo y sentí una calma real recorrerme el cuerpo. No perdí a mi esposo, dije en voz baja, como hablándome a mí misma. Me encontré a mí. Esa frase no llevaba reproche, ni necesitaba confirmación. Era solo una verdad que me había tomado mucho tiempo atreverme a aceptar. A veces, en noches tranquilas, todavía pienso en los secretos que alguna vez existieron en mi vida. Secretos capaces de destruir una familia, de convertir el amor en herramienta, la confianza en una trampa. Pero también pienso en las verdades que salieron a la luz. No todas fueron suaves, no todas trajeron paz inmediata, pero fueron lo bastante fuertes para sacar a una persona de su propia oscuridad. Miro el cielo de Oaxaca, donde las estrellas aparecen con claridad cuando cae la noche. Hay caminos en la vida que no llevan a donde uno imaginaba, pero sí lo colocan exactamente donde necesita estar. Y ahí, entre luces y sombras todavía incompletas, sé que mi historia no terminó. Apenas se abrió a un ritmo distinto, más lento, más verdadero, y por primera vez completamente mío. Cuando cuento todo esto, sigo sentada ahí, escuchando mi propia respiración, como si todo hubiera pasado ayer. Hay recuerdos que ya no duelen, pero siguen siendo lo bastante profundos para recordarnos por dónde hemos caminado. Creo que cada uno de nosotros enfrenta un momento en el que debe elegir entre el silencio y la verdad, entre lo conocido y la libertad, y ninguna elección es sencilla. Gracias por escuchar mi historia. Si tocó tu corazón, dale like, suscríbete y cuéntame si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? Porque tal vez tus palabras hoy podrían dar calor a alguien que necesita esperanza.